¡Atención México! Sheinbaum pulverizó la estrategia de Trump en menos de 72 horas. Creyeron que México negociaría de rodillas. Se equivocaron. Mientras Washington amenazaba, Beijing ya rogaba por un asiento para nosotros. Hoy, mientras el representante comercial de Donald Trump cruzaba la puerta de Palacio Nacional con una lista de exigencias, Beijing ya tenía un asiento reservado para México en la cumbre más poderosa del mundo emergente. Eso no es azar, eso es ajedrez. Claudia Sheinbaum no esperó a ver qué traía Jamieson Greer en su maletín. Diseñó el tablero antes de que él aterrizara. Ejecutó los movimientos antes de que Washington terminara de formular la amenaza. Y cuando ambos se sentaron frente a frente en Palacio Nacional, México no llegó con la cabeza agachada. México llegó con opciones, 3 cifras antes de continuar. Más del 85% de las exportaciones mexicanas están blindadas por el TMEC y no pagan un solo centavo de arancel. El bloque BRICS representa el 27,3% del Producto Interno Bruto Global. Y China acaba de invitar a México, específicamente a México, como representante de toda América Latina a su cumbre de septiembre. Detente un segundo y procesa lo que eso significa, porque hay una pregunta que nadie en Washington está respondiendo esta noche. Si Trump se pone duro con el tratado, si decide romper el tablero y lanzar una nueva andanada arancelaria contra México, ¿qué pasa cuando hay una fila de países que se pelean por sentarse con nosotros? ¿Qué pasa cuando no somos nosotros los que rogamos, sino ellos los que nos persiguen? Esa pregunta ya tiene respuesta en la estrategia de Sheinbaum, y es la que los medios corporativos no quieren publicar. Pero la pregunta que nadie en Washington está respondiendo es esta. Para entender la magnitud de lo que acaba de ocurrir, hay que retroceder. No décadas, años, apenas años. Durante generaciones, México llegó a cada negociación comercial con Estados Unidos de la misma manera, con el sombrero en la mano, con la economía expuesta, con la dependencia tan profunda que cualquier amenaza arancelaria de Washington se convertía automáticamente en una crisis política interna. Ese era el manual del viejo régimen. El PRI lo perfeccionó durante 70 años. El PAN lo heredó sin cuestionarlo. La lógica era simple y brutal. México necesita a Estados Unidos más de lo que Estados Unidos necesita a México. Por lo tanto, cuando Washington habla, México escucha. Cuando Washington exige, México concede. Cuando Washington amenaza, México negocia desde la rodilla. Eso se llamaba pragmatismo. En realidad se llamaba sumisión. Y durante décadas, esa sumisión tuvo un costo enorme para el pueblo mexicano. Cada negociación del TLCAN original en los 90 se hizo bajo esa lógica. Cada renegociación posterior también. México cedía en agricultura, cedía en energía, cedía en soberanía regulatoria y a cambio recibía acceso a un mercado que de todas formas necesitaba nuestra manufactura, nuestros trabajadores, nuestra geografía. El negocio no era equitativo, nunca lo fue. Y entonces llegó el dato que lo cambió todo. En enero de 2025, Donald Trump regresó a la Casa Blanca con una doctrina económica simple. Los aranceles son el arma definitiva. Todo se negocia con tarifas, todo se presiona con impuestos a las importaciones. Y México, por su posición geográfica, por su integración económica con Estados Unidos, parecía el objetivo más vulnerable de todos. Eso era lo que calculaban en Washington. Se equivocaron de forma catastrófica. Porque para cuando Trump comenzó a mover sus fichas arancelarias, Claudia Sheinbaum ya estaba construyendo un tablero diferente, un tablero donde México no dependía de una sola mesa, un tablero donde la soberanía no era un concepto retórico, sino una arquitectura diplomática con piezas concretas, aliados reales y opciones verificables. La cuarta transformación no prometió solo redistribuir la riqueza interna, prometió redefinir el lugar de México en el mundo. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo hoy. Y entonces llegó el dato que lo cambió todo. El primer error lo cometió Trump en enero de 2025. Y en ese momento pareció una jugada maestra. La decisión fue simple: rechazar la extensión automática del TMEC por 16 años. En lugar de renovar el tratado de forma estable, Trump activó el mecanismo de revisiones anuales. La lógica de la Casa Blanca era transparente. Si México sabe que el tratado puede renegociarse cada 12 meses, vivirá en un estado permanente de incertidumbre. Un México ansioso es un México que concede.
Eso fue lo que calcularon. Lo que Trump no calculó era que las revisiones anuales obligaban a Washington a sentarse a negociar repetidamente. Cada ronda se convertía en una victoria diplomática para Sheinbaum ante su audiencia interna. Cada ciclo de 12 meses le daba a México certeza arancelaria renovable, mientras el costo político de la presión constante lo pagaba Washington, no Ciudad de México. El mecanismo diseñado para asfixiar a México terminó siendo el calendario que le daba oxígeno. Ese fue el primero. El segundo error lo cometió en febrero de 2026 y también pareció inteligente en el momento. Trump aplicó un arancel general del 10% y amenazó simultáneamente a más de 60 países con tarifas adicionales. La estrategia era la presión múltiple. Si todos enfrentan la amenaza al mismo tiempo, ninguno tiene capacidad de coordinarse. Cada uno negocia solo, desde la debilidad, sin aliados. Brillante en papel, desastroso en la práctica, pero la pregunta que nadie en Washington está respondiendo es esta. Amenazar a 60 naciones al mismo tiempo no produjo sumisión individual, produjo exactamente lo contrario. Aceleró el proceso de reconfiguración de alianzas que Washington llevaba años intentando evitar. Los países que enfrentaban la misma presión comenzaron a mirar hacia el mismo lugar, hacia el bloque que no usaba aranceles como arma de coerción, hacia los BRICS, hacia China, hacia un orden multipolar que de pronto dejó de ser una aspiración académica y se convirtió en una necesidad práctica. Lo que Trump no calculó era que su campaña arancelaria global era la mejor campaña de marketing que el bloque BRICS podía tener. Y México lo observó todo y tomó nota. El tercer error fue el más grave y lo cometió Jamieson Greer hace exactamente 72 horas. Frente al Senado estadounidense, el representante comercial de Trump declaró públicamente que la revisión del TMEC sería difícil si México no colaboraba en el Tratado de Aguas de 1944. En una sola declaración, Greer mezcló comercio, agua y seguridad fronteriza. Convirtió una negociación técnica en un ultimátum político. En ese momento, en Washington, eso pareció una jugada de presión máxima. En Ciudad de México fue recibida de otra manera, porque esa declaración de Greer se produjo exactamente el mismo día en que el embajador ruso en China, Andrei Denisov, confirmaba en conferencia de prensa que Beijing había invitado formalmente a México a la cumbre BRICS de septiembre como representante de América Latina. El mismo día, no fue coincidencia del calendario, fue la demostración pública de que México tiene una segunda mesa, y Sheinbaum lo sabía desde antes de que Greer abriera la boca. Lo que el representante comercial de Trump no calculó era que su ultimátum transmitido en vivo ante el Senado estadounidense se convertiría en el argumento más poderoso para que México continuara diversificando sus alianzas. Greer le regaló a Sheinbaum la justificación perfecta frente al mundo. Ese tercer error fue lo último que calcularon mal, porque para entonces Sheinbaum ya tenía el tablero rediseñado. Mientras Trump lanzaba amenazas arancelarias en público, Sheinbaum construía en silencio. Ese es el patrón que define su presidencia, no más fuerte, más inteligente. El trabajo comenzó semanas antes de que Greer aterrizara en Ciudad de México. El equipo de la Secretaría de Economía, encabezado por Marcelo Ebrard, mantuvo una audiencia la semana pasada en Washington para exponer con precisión técnica las razones por las que México no debería recibir aranceles adicionales. No fue una súplica, fue una presentación de argumentos legales, económicos y estratégicos diseñada para construir registro formal. Ese fue el primer movimiento, documentar la posición de México ante las propias instancias estadounidenses antes de que comenzara la ronda formal. El segundo movimiento fue más silencioso todavía. México aceptó la invitación de China para participar en la cumbre BRICS de septiembre. No como país miembro de pleno derecho, eso vendría después si así lo decide la estrategia soberana de México, sino como representante de América Latina, como la voz del continente en la mesa del bloque que hoy representa el 42% de la población mundial y el 27,3% del Producto Interno Bruto Global. Detente un segundo y procesa lo que eso significa.
México no pidió ese asiento, se lo ofrecieron y lo aceptaron en silencio, sin conferencia de prensa, sin bravuconada, sin anuncio que provocara una reacción prematura de Washington. Sheinbaum no reaccionó, diseñó, no improvisó, ejecutó. El tercer movimiento fue el definitivo, permitir que la ronda de revisiones técnicas del TMEC comenzara el martes con los equipos de trabajo, estableciendo una agenda que abarca aranceles sobre acero, aluminio, industria automotriz, minerales críticos y compromisos laborales. Una agenda amplia, técnica, que requiere tiempo. Porque México ya no negocia con urgencia. México negocia con opciones y aquí es donde el tablero se complica para sus adversarios. Quédate porque la última pieza lo cambia todo. Cuando Sheinbaum confirmó en su conferencia matutina que recibiría a Greer en Palacio Nacional, no dijo que esperaba un acuerdo rápido. Dijo que las conversaciones serían amplias. Cada palabra fue un mensaje codificado. Amplia no significa fácil. Amplia significa que México tiene mucho que decir y no tiene prisa para decirlo. El secretario Ebrard auguró conversaciones fructíferas y reafirmó algo que en el contexto de los últimos días adquiere un peso completamente diferente. La prioridad de México es mantener la ventaja arancelaria que tiene frente al resto de los países del mundo. Frente al resto del mundo, no solo frente a China, no solo frente a Europa, frente al mundo entero. Esa frase en la boca del secretario de Economía, en el momento en que México tiene un asiento en la cumbre BRICS, no es una declaración técnica, es una declaración de posición geopolítica. Quédate porque la última pieza lo cambia todo. Jamieson Greer llegó a Palacio Nacional y el mundo lo observó de una manera diferente a como hubiera ocurrido hace 12 meses. Hace 12 meses, la visita del representante comercial de Trump a México habría sido cubierta como una visita de un poder superior a un socio menor, como Washington diciéndole a Ciudad de México cómo van a hacer las cosas. Hoy la cobertura es diferente, porque el contexto es diferente. Greer llegó a negociar con un país que tiene una segunda mesa, y eso cambia todo el peso de la sala. En Moscú, el embajador ruso en China confirmó públicamente la invitación a México. No lo dijo en privado, lo dijo en conferencia de prensa. Ese es un mensaje deliberado para Washington. México está siendo cortejado por el bloque que Estados Unidos más teme. En Beijing, la señal fue más silenciosa y más poderosa todavía. China no eligió a cualquier país latinoamericano para representar al continente en los BRICS. Eligió a México, a la economía número 2 de América Latina, al país que comparte frontera con Estados Unidos, al país que más duele como señal geopolítica. Dale like si llegaste hasta aquí porque esto apenas comienza. Y mientras todo eso ocurría en las cancillerías del mundo, en México la cifra que más importa es esta. Más del 85% de las exportaciones mexicanas cumplen los lineamientos del TMEC y no pagan aranceles. Eso no es una estadística abstracta. Eso son millones de empleos en las plantas automotrices de Nuevo León, en los campos agrícolas de Sonora, en las maquiladoras de Tijuana y Ciudad Juárez. Eso es el obrero que cobra su quincena, la familia que paga su renta, el trabajador que manda la remesa a su pueblo. Ese escudo se llama TMEC. Y Sheinbaum está negociando para mantenerlo y fortalecerlo. Pero hay algo que los noticieros no te van a decir. Dentro del bloque opositor, dentro de los herederos del viejo régimen, hubo voces que pedían exactamente lo contrario. Voces que decían que México debería priorizar la relación con Washington por encima de cualquier otra consideración, que los BRICS son una distracción, que la invitación de China es un riesgo que no vale la pena correr. Esas voces representan al México que prefiere la sumisión rentable a la soberanía digna. El México que negocia de rodillas. El México que ya no existe. Porque Sheinbaum llegó a esa reunión con Greer no como la presidenta de un país que necesita desesperadamente mantener un solo tratado comercial. Llegó como la presidenta de un país al que el mundo entero está persiguiendo. México ya no está solo, porque lo que vamos a desmenuzar ahora es lo que ningún noticiero convencional va a tomarse el tiempo de explicarte. La estrategia de Sheinbaum no comenzó esta semana, comenzó mucho antes y cada pieza fue colocada con precisión quirúrgica para que cuando Greer llegara a Palacio Nacional, México no estuviera respondiendo una amenaza, México estuviera ejecutando un plan. La primera pieza era el blindaje arancelario del TMEC. Sin ella, el resto no funciona.
Sheinbaum entendió desde el primer día que el tratado no era solo un acuerdo comercial, era el escudo que protegía a millones de trabajadores mexicanos de la volatilidad arancelaria de Washington. Por eso su equipo no esperó a que Trump lanzara la próxima amenaza. Mandó a sus técnicos a Washington la semana pasada a construir el argumento formal, con datos, con cifras, con precedentes legales, antes de que comenzara la ronda oficial. Eso no es reacción, eso es anticipación. La segunda pieza era la diversificación diplomática, y aquí es donde el plan completo se revela. México aceptó el asiento en los BRICS no a pesar de estar negociando el TMEC, sino precisamente porque estaba negociando el TMEC. Las dos cosas no se contradicen, se potencian. Cada avance en la relación con el bloque BRICS le da a México un argumento adicional en la mesa con Washington. Cada amenaza arancelaria de Trump le da a México un argumento adicional para profundizar su presencia en el bloque BRICS. Es un círculo virtuoso de soberanía y fue diseñado así. La tercera pieza es la que nadie vio venir y es la que hace el movimiento irreversible. México no llegó a la cumbre BRICS como un país cualquiera, llegó como representante de América Latina. Eso significa que cada decisión que tome México en esa mesa, cada posición que defienda, cada alianza que construya, lleva el peso simbólico de un continente entero. Washington no está negociando solo con México, está negociando con la voz que América Latina eligió para esa mesa. Y aquí viene lo que los medios corporativos no quieren que escuches. Hay una dimensión de este movimiento que nadie en los análisis convencionales está desarrollando. El bloque BRICS representa hoy el 42% de la población mundial. Sus economías combinadas generan el 27,3% del Producto Interno Bruto global. Pero esos números van a cambiar, porque en septiembre, en la cumbre de China, se van a discutir nuevas adhesiones, nuevas categorías de participación y nuevas arquitecturas de cooperación financiera que podrían reducir la dependencia del dólar como moneda de intercambio. Esa es la pregunta que Washington realmente teme, no si México exporta más o menos con arancel, sino si México empieza a construir mecanismos de intercambio comercial que no pasen por el sistema financiero que Washington controla. Eso es lo que está en juego en septiembre, y Sheinbaum lo sabe. Y aquí es donde la jugada se vuelve imparable. Vamos a hablar de lo que esto significa en 3 dimensiones, porque este movimiento no tiene un solo impacto, tiene capas, y cada capa es más grande que la anterior. Primera dimensión, lo que significa para el ciudadano mexicano. El 85,3% de las exportaciones de México cumplen los lineamientos del TMEC. Eso representa millones de empleos directos en manufactura, agroindustria y servicios. Cada punto porcentual de ese escudo que se erosiona se traduce en plantas que cierran, en contratos que no se renuevan, en familias que pierden ingresos. Sheinbaum no está negociando una cifra macroeconómica abstracta, está negociando la quincena del obrero de Saltillo, está negociando el contrato del trabajador agrícola de Sinaloa, está negociando la estabilidad de la familia que depende de la maquiladora en Matamoros. Y lo está haciendo desde una posición que ningún presidente mexicano anterior había tenido, con una segunda mesa ya puesta, con aliados reales y con el respaldo de un bloque que representa casi la mitad de la humanidad. Eso explica el movimiento. Lo que sigue explica la magnitud. Segunda dimensión, lo que significa para México como nación. Durante décadas, la política exterior mexicana tuvo una sola regla no escrita: no irritar a Washington. Esa regla no estaba en ningún documento oficial, estaba en la cultura diplomática del viejo régimen, en el instinto de cada canciller del PRI y del PAN que sabía que el costo de confrontar a Estados Unidos era demasiado alto. Hoy esa regla está siendo reescrita. No con confrontación, con arquitectura. México no le está diciendo no a Washington, le está diciendo que tiene más de una opción. Y esa diferencia, que parece semántica, es en realidad la diferencia entre un país dependiente y un país soberano. La soberanía de México no se negocia, nunca más. Y hay un número que ilustra el cambio de posición mejor que cualquier discurso. En abril de 2025, durante el llamado Día de la Liberación, cuando Trump lanzó su andanada arancelaria global, México fue de los pocos países que mantuvo su ventaja comercial intacta gracias al TMEC.
Mientras economías de Asia, Europa y América del Sur absorbían golpes arancelarios de entre el 10% y el 50%, México siguió exportando con condiciones preferenciales. Eso no fue suerte, fue la arquitectura que la Cuarta Transformación construyó. Tercera dimensión, lo que significa para el mundo, y esta es la más importante de todas. México no es el único país del sur global que enfrenta la presión arancelaria de Washington. Son decenas, son los mismos 60 países que Trump amenazó simultáneamente con tarifas adicionales. Países que observan lo que México está haciendo y toman nota, porque lo que México está demostrando es que hay una ruta, que la dependencia de un solo mercado, de una sola moneda, de un solo sistema de reglas no es inevitable, que la soberanía económica no es una aspiración romántica, es una estrategia viable. El orden unipolar no está en crisis, ya murió. Y desde sus cenizas, México está ayudando a escribir las reglas del nuevo mundo. El patio trasero se convirtió en potencia y el mundo lo está mirando. Eso explica el movimiento. Lo que sigue explica la magnitud. Cuando Claudia Sheinbaum se presentó ante los medios esta semana, no habló con urgencia, habló con calma. Y en política geopolítica, la calma de quien ya ganó es el mensaje más poderoso que existe. La presidenta informó que su equipo mantuvo una audiencia en Washington la semana pasada para exponer las razones por las que no deberían imponerse nuevos aranceles a los productos mexicanos. Y agregó, con precisión quirúrgica, que la última palabra la tiene la Casa Blanca. Esa frase no es una concesión, es una trampa retórica. Cuando Sheinbaum dice que la última palabra la tiene la Casa Blanca, no está admitiendo debilidad, está transfiriendo la responsabilidad política completa a Washington. Si Trump decide imponer aranceles adicionales después de que México presentó sus argumentos formalmente ante sus propias instancias, con documentación técnica, la narrativa global es inequívoca. Fue una decisión unilateral, arbitraria y sin justificación. Eso tiene un costo diplomático que Washington tiene que pagar solo, no México. Sheinbaum no reaccionó, diseñó, no improvisó, ejecutó. Y cuando habló de la reunión con Greer, usó una sola palabra para describirla, amplia. Esa palabra fue un mensaje codificado para 3 audiencias simultáneas. Para Washington, que México tiene mucho que decir y no tiene prisa. Para el bloque BRICS, que México no está cerrando ninguna puerta alternativa. Para el pueblo mexicano, que su presidenta llega a esa mesa sin urgencia, sin ansiedad, sin la premura del que no tiene opciones. Pero lo más poderoso no era lo que se veía, lo más poderoso era lo que no dijo. No mencionó los BRICS en esa conferencia, no mencionó la invitación de China, no usó ese asiento como amenaza explícita frente a Greer, porque no lo necesitaba. Greer ya lo sabía, Washington ya lo sabía, el mundo ya lo sabía. La mejor palanca de negociación es la que no tienes que mostrar porque el otro ya la vio. Esto es Sheinbaum. No improvisó, no reaccionó, diseñó, ejecutó. Y cuando habló ya había ganado. Pero lo más poderoso no era lo que se veía. Pero hay un hilo que todavía está suelto. Y es el más importante de todos. En septiembre, en China, se celebra la cumbre de los BRICS. México asistirá como representante de América Latina, pero la pregunta que ningún analista en Washington quiere responder en voz alta es esta. ¿Va México como observador otra vez? ¿O da un paso hacia una participación de mayor peso estructural? Porque hay una diferencia enorme entre ambas opciones. Un México observador en los BRICS es una señal diplomática. Un México con participación estructural en los BRICS es un terremoto geopolítico que redibuja el mapa de poder en el hemisferio occidental. Y esa decisión se tomará en los próximos 60 días. Lo que encontraron después no estaba en ningún análisis previo. Mientras eso se define, la negociación del TMEC continúa. Greer anticipó ante el Senado estadounidense que espera acuerdos provisionales antes de que concluya 2026. Pero que los temas más complejos, normas de origen, compromisos laborales, condiciones medioambientales, seguirán negociándose hasta 2027. Eso significa que esta negociación no termina esta semana, ni este mes, ni este año. México tiene tiempo, México tiene opciones. Y México tiene una presidenta que entiende que el tiempo y las opciones son exactamente lo mismo que el poder.
Lo que viene en septiembre va a exigir un análisis completamente diferente, porque cuando México se siente en esa mesa de China, con el peso de América Latina sobre los hombros, con el TMEC todavía en negociación y con Trump todavía amenazando a 60 países simultáneamente, el tablero que veremos será completamente distinto al que existe hoy. En el próximo análisis vamos a desmenuzar exactamente qué está negociando México para septiembre en los BRICS, qué le va a pedir Beijing a cambio de ese asiento y qué significa eso para la renegociación del TMEC que sigue viva en paralelo, porque lo que está a punto de pasar en esa cumbre de China va a cambiar todo lo que creías saber sobre el futuro comercial de México y vas a querer estar aquí cuando ocurra. Lo que encontraron después no estaba en ningún análisis previo. Recapitulemos lo que ocurrió esta semana, porque merece ser dicho con claridad. Lo que ocurrió es que México llegó a la mesa de renegociación del TMEC con algo que ningún gobierno anterior había tenido, una segunda mesa ya puesta. China invitó formalmente a México como representante de América Latina a la cumbre BRICS de septiembre. Eso no es una promesa, es una realidad diplomática que cambió el peso de cada conversación que Sheinbaum tuvo con Grier en Palacio Nacional. ¿Cómo ocurrió? Es la parte que los medios corporativos no van a contarte. No fue improvisación, fue arquitectura. Fue Marcelo Ebrard construyendo el argumento técnico en Washington una semana antes. Fue la Secretaría de Relaciones Exteriores aceptando el asiento BRICS en silencio, sin provocar, sin alarmar. Fue Sheinbaum usando una sola palabra, amplia, para decirle al mundo que México negocia desde la fortaleza, no desde el miedo. Sheinbaum no reaccionó, diseñó, no improvisó, ejecutó. ¿Por qué importa? Es la pregunta más grande de todas. Importa porque el obrero de Nuevo León, el agricultor de Sonora y el trabajador de Tijuana tienen hoy una presidenta que negocia su quincena con opciones reales sobre la mesa. Importa porque México está demostrando al sur global que la dependencia de un solo mercado no es un destino inevitable. Importa porque el mundo que está emergiendo de las cenizas del orden unipolar va a necesitar voces que sepan negociar con dignidad, con inteligencia y con soberanía. Y México ya no está solo en ese camino. Al inicio de este análisis te preguntamos, ¿qué pasa cuando no somos nosotros los que rogamos, sino ellos los que nos persiguen? Ya tienes la respuesta. Pasa que México llega a cada negociación con más poder del que tenía la semana anterior. Pasa que cada amenaza arancelaria de Trump se convierte en un argumento adicional para diversificar. Pasa que la soberanía deja de ser una promesa de campaña y se convierte en una estrategia de Estado con resultados verificables. Si este análisis te abrió los ojos sobre lo que realmente está en juego, dale like ahora mismo. Cada like le dice al algoritmo que este tipo de contenido importa, el que no te van a dar los noticieros de siempre. Suscríbete al canal y activa la campana, porque lo que viene en septiembre, cuando México se siente en esa mesa de China con el peso de América Latina, va a necesitar análisis así de profundo y vas a querer estar aquí. ¿Crees que Trump va a suavizar su postura arancelaria con México ahora que el tablero cambió? ¿O ya es demasiado tarde para dar marcha atrás? Escríbelo en los comentarios. Queremos leer tu análisis. El patio trasero se convirtió en potencia. ¡Qué momento para estar vivos y ser testigos de esta transformación!